Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Primero quisiera hacer la lectura de una breve comunicación que he recibido del hermano Muruchi Poma. Quiero agradecer la gentileza del hermano de haberse comunicado conmigo y poder compartir sus propios aportes que creo que van a enriquecer el proceso de la clase. Voy a extraer lo más importante de la comunicación, que dice así: la palabra Chayua es algo singular, es la composición de dos palabras, Chay y Wa. Me acuerdo que Chal siempre utilizaba para el sonido Shal cuando de niño arrojábamos piedras al río o lago. Pero también ocurre cuando el pez sale del río o lago. Entonces pensé que la palabra Wa no podía ser ni más ni menos que vida. En primer lugar quiero compartir la coincidencia en nuestra percepción y también expresar mi alegría porque la manera de abordar el tema del aprendizaje de nuestro idioma a partir de la memoria es la herramienta más importante que nos va a permitir la comprensión de nuestra propia cultura a través de su idioma. Espero de que en el futuro tengamos más contribuciones que enriquezcan la clase de parte de otros hermanos quechuahablantes que tengan a bien comunicarse con nosotros. Ahora, resumiendo lo que tenemos hasta ahora, podemos decir lo siguiente. Tenemos ya el sonido del vocablo A, mundo externo, la voz U, mundo interno, la voz I, percepción o contacto, la voz de la W, que enlaza, la W, U, que enlaza, que se mueve, y la doble I, que está llevando la percepción al sentir, a los sentidos, al sentimiento. O sea, la I prolongada ya no solamente es el contacto, la percepción, sino el sentir, el ir hacia los sentimientos. Seguidamente, la carta del hermano Muruchi me ha llevado a recordar algo que estaba pasando de lado y creo que es importante remarcar. Y es que todas las voces, todos los sonidos, igual que todo lo existente en nuestra cultura, se empareja. Todo existe en parejas. Hay un emparejamiento constante de todo lo existente. De manera que en ese aspecto tendríamos que pensar y recoger que el emparejamiento de la A con la I nos está hablando de percibir desde lo externo. El emparejamiento de la I con la A nos está hablando del emparejamiento desde el ser. El emparejamiento de la A
con la doble I nos está hablando del sentimiento que viene del mundo exterior. Por eso decimos hay, percibimos, sentimos cuando existe desde el mundo exterior algo que nos causa dolor. Y la Y con la A o ya, que el sentimiento que va hacia el mundo exterior. Seguidamente podemos tener una idea de cómo se empareja la A con la U. Cuando se empareja la A con la U o AU, nos está hablando del desplazamiento del mundo externo al interno. Cuando es la U con la A, nos está hablando del desplazamiento del mundo interno al mundo externo. Es aquí donde está la coincidencia con lo que ha expuesto el hermano Muruchi. Si la U prolongada nos está hablando del enlace del mundo interno con lo externo, Wa efectivamente nos está hablando de la vida, significa vida, Wa. Pero no solamente Wa, el emparejamiento de la A con la W también está hablando de la vida. Solo que en este caso está enlazando el mundo externo con el mundo interno. Au nos está hablando de la vida, Wa nos está hablando de la vida. Esto nos permite recordar que todo lo que son combinación de voces suponen un emparejamiento, quiere decir, tienen significados, nos ayudan a establecer significados de oposición complementaria. Siempre va a ser así. En todas las palabras, en todas las construcciones que hagamos, vamos a notar esa forma de oposición complementaria. Por eso decimos nosotros que el Yanantin, o sea que todo tiene su complemento, su opuesto complementario, es uno de los aspectos fundamentales en nuestro modo de vivir, en nuestra cultura. Esto entonces podemos pasar a la nueva voz consonante que queríamos tratar hoy, que sería la P. La P. La P es una voz que nos permite definir lo que existe en el mundo exterior. Todo lo que existe nos va a ayudar a describirlo o a definirlo, la P. Ya sea que estemos hablando de formas, de superficies, o estemos hablando de relaciones, de acciones, de acontecimientos, todo lo relacionado al mundo externo, que es obviamente vida intensa. La P siempre nos va a servir, nos va a ayudar para definir esto que ocurre en el mundo externo. Para poner un ejemplo, una emplanada, una planicie, una superficie plana va a ser llamada pampa. Y vemos cómo la P está jugando ese papel de ayudarnos a describir, a definir. La superficie plana, pampa. ¿Ya? Si en cambio vamos a encontrarnos con una meseta, va a ser pata. Pata. Entonces nos está ayudando a describir, en este caso, las dimensiones de superficie, las superficies, la parte externa de las dimensiones físicas. Pero también nos está ayudando la P a describir todo aquello que es propio de las cualidades, las características. Entonces, si nosotros decimos pam, pa, pa,
todo aquello que viene de la pampa, pampapa, patapa, todo aquello relacionado o que viene, que es intrínseco a la meseta, patapa, que le pertenece, que es parte de su esencia. Entonces, tanto se está ayudando a definir las características que se van presentando en el mundo externo, como también las acciones, el movimiento de la vida. Entonces, por ejemplo, si quisiera decir que algo es propio de, es característico de, le pertenece a, yo quisiera decir, eso es mío, diría ñuhapa. Nos ayuda a decir, a mostrar que algo es perteneciente a persona, superficie, persona humana, persona animal, vegetal, a cualquier entidad. Entonces, eso es lo que nos permite definir la P. Que sea que estemos hablando de forma, las formas externas, las dimensiones externas, o acontecimientos, la dinámica de la vida, perteneciente a. O sea, no es algo estático, no es algo inerte, está inmerso en la dinámica de la vida, ¿cierto? Ahora entonces, cuando nosotros emparejamos la A con la P, vamos a ver que nos permite a definir todo aquello que surge del mundo externo. Ap, todo aquello que surge del mundo externo. Ap. Y si quiero decir, por ejemplo, yo trae, voy a decir apamui. Apamui, trae. Pero en el sentido inverso, si yo digo pa, como ya les he puesto en el ejemplo, está hablando de lo que es propio, de lo que es característico de. ¿Cierto? Entonces, el ap viene y el pap va. Nos permite entender ese proceso. Va definiendo sus características al momento en que se construye la primera palabra. Apa. Apa. Todo aquello que es característico, que forma parte, que es propio de lo externo. Apa. Ñuhapa, lo mío. Pampapa. Ruanapa, característico de lo que hay que hacer. Ruanapa. Entonces el APA nos está hablando de todo lo que se relaciona en el mundo externo, lo que surge y se desenvuelve en el mundo externo. Viene a ser APA. Runapa, ¿cierto? Lo que es característico de las personas humanas. Chimpapa, lo que es característico del frente. Y así, podemos poner innumerables ejemplos de la palabra apa. Y finalmente vamos a construir la palabra papa. Es como una redundancia, nos está remitiendo a la fuente. Entonces, papa. Porque el significado claro que todos conocemos es el tubérculo, que ha formado parte fundamental de nuestra dieta alimentaria en todo el área del mundo andino. Todo lo que es Amarupache, toda esa área ha existido, se ha desenvuelto, ha sobrevivido y ha creado y ha recreado, ha reproducido vida gracias a la papa. Es decir, la característica esencial del tubérculo
ha surgido de la tierra para cuidar nuestra vida. ¿Cómo? Alimentando. Por eso la papa es uno de nuestros alimentos más queridos, más apreciados. Casi tiene una dimensión sagrada. En las ceremonias sagradas, cuando hacemos ofrenda a la Madre Tierra, la papa es uno de los elementos más preciados que se le va a ofrendar. Y en esa ceremonia a la papa, por ejemplo, se le tiene que ofrendar en la mayor expresividad de vida. Tiene que ser una papa muy hermosa, muy linda, y además nosotros le ponemos los ojos, a lo que son los ojos de la papa, del tubérculo, nosotros le agregamos unas láminas de brillo, sea plateada u oro. Es una forma de decir, mira qué encendida está la vida de la papa. Es así que queremos ofrendar a nuestra Pachamama. Entonces la papa viene a ser un elemento fundamental en nuestra cultura, y esta es una palabra excepcional. En el castellano se ha adoptado, obviamente, la papa, pero el significado de papa también tiene en castellano otras connotaciones, como el sumo pontífice, por ejemplo, que no tiene nada que ver con nuestra lengua, pero suena igual, papa. Pero para nosotros es una palabra sagrada porque gracias a la papa sobrevivimos y pudimos salir adelante como cultura, como civilización. La civilización misma del Tahuantinsuyo hubiera sido imposible sin la papa. De manera que no es cualquier palabra, es una palabra fundamental. Tal vez por eso es la que tiene el significado que se asemeja al significado de mama. Se asemeja, no significa lo mismo, pero se asemeja, porque la papa nos cuida, nos protege, nos alimenta. Entonces hay que tener en cuenta esto para reconocer, recordar y entender que gracias a la papa estamos aquí. Gracias a la papa sobrevivimos y gracias a la papa sobreviviremos. Por eso es tan importante que cuando tomemos conciencia de esto, empecemos a tomar en serio nuestra responsabilidad de recuperar todas las variedades, todas las semillas de nuestra papa que ha sido saqueada y depredada durante el último siglo por entidades internacionales que se les han llevado y nos han dejado desprovistos de nuestro sustento. Se están limitando nuestras posibilidades de supervivencia como pueblo, como cultura y como seres humanos. De manera que cuando hablamos de la papa, estamos hablando de una palabra fundamental, yo diría sagrada para nosotros. Y las consecuencias de esto deben ser sumamente prácticas. Es momento de detenernos a pensar de por qué es que nuestros antepasados le dieron la primera importancia, incluso en el idioma, cuando definieron la papa con esa particularidad, con esa magnitud, con esa dimensión que la asemeja a la mama, a la cuidadora, a la protectora. Papa no significa padre, padre significa taita, pero las implicancias de papa, expresadas en las características propias, intrínsecas de ese tubérculo al que llamamos papa, son fundamentales. Implica que esa papa nos ha criado durante milenios. Implica que gracias a la papa somos todavía seres humanos que estamos en esta tierra, en esta parte del mundo. Entonces, yo creo que con esto podemos ya tener un resumen de lo que hemos avanzado hasta hoy. Ya tenemos con claridad lo que es las vocales, A,
la U, la I, la W, la doble I, que es Y. ¿Y cómo se empareja la A con la I? ¿Cómo se empareja la I con la A? ¿Cómo se empareja la A con la W o la Y? ¿Cómo se empareja la Y con la A? ¿Cómo se empareja la A con la U? ¿Cómo se empareja la U con la A? ¿Cómo se empareja la A con la W? ¿Y cómo se empareja la W con la A? Gracias al hermano Muruchi estamos percibiendo con claridad que efectivamente tanto Wa como Au nos está hablando de la vida, porque todo es vida. En el mundo interior nosotros tenemos los minerales que existen en el mundo exterior y nos están dando la vida, porque hay vida dentro. Todo el cosmos interno significa vida, del mismo modo que todo el cosmos externo. Y las relaciones que se dan entre el mundo externo y el mundo interno son relaciones de vida, en un sentido o en otro, o hacia afuera o hacia adentro. La vida se desenvuelve de esa manera, en un permanente ciclo de retroalimentación. Una última cosa que quiero agregar, aprovechando tal vez que hay un poquito de minutos, es lo siguiente. Nosotros, en nuestro modo de pensar, en nuestras culturas ancestrales, lo que tenemos son visiones, sueños. Ahí, me dejo entender. ¿Qué pasa? Nosotros nos diferenciamos los unos de los otros, no en cualitativamente. Todos tenemos las mismas capacidades, las mismas posibilidades. Sin embargo, cuando nosotros miramos en términos de observar el mundo externo o el mundo externo, nuestro alcance puede diferir. Está determinado por nuestra memoria y por nuestra experiencia vivida. De manera que ese es lo único. Cuando nos hace un alcance, el hermano Muruchi lo que está haciendo es alcanzarnos su visión. Y coincide con nuestra visión, porque nuestras visiones no se enfrentan, no andan estableciendo verdades absolutas. Nosotros no tenemos ese criterio. Verdades absolutas no forma parte de nuestra cultura. Establecimiento de verdades no forma parte de nuestra cultura. Nos acercamos a la verdad del mundo externo y del mundo interno a través de la visión. ¿Hasta dónde alcanza nuestra visión? ¿Hasta dónde alcanza incluso nuestros sueños? Que es una forma de visión. Esto más nítidamente lo pueden explicar los pueblos de la Amazonía. Nosotros usamos en nuestro conocimiento, en nuestra proyección, la visión que tenemos y los sueños también. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que estar peleándonos para definir quién o quiénes tienen la verdad en sus manos y quién o quiénes tienen el error en sus manos. El error lo tenemos todos en nuestras manos y es el proceso de equivocarse el que nos permite acercarnos al conocimiento. Uno no se acerca al conocimiento con verdades absolutas, con teorías que establecen verdades. Es a través de la experiencia y a través de las visiones que en nuestra cultura nosotros nos acercamos al conocimiento que significa Yachay. Para poder llegar al Yachay tenemos que pasar por Yuyay, la memoria. Entonces la memoria y la experiencia vivida, dos cosas íntimamente ligadas, es lo que nos permite acercarnos al conocimiento. Y por ese camino muchos otros hermanos vamos a llegar a avanzar en la recuperación de nuestro idioma y nuestra cultura ancestral.
Cuando en 1994 presenté el pequeño texto Ayacucho Morada del Alma en Huamanga, la mayoría de los hermanos quechua-hablantes me supo decir claramente, pues sí, esto yo ya lo sabía, Ayacucho es morada del alma. ¿Cómo no me había podido dar cuenta? Pero si esto yo lo sabía. Con esto lo que quiero decirles es de que nuestro conocimiento está ahí, está dormido. Hace falta recordar. Ejercicio de memoria, hace falta experimentar y ejercitar la memoria. Y una vez que hagamos eso, el camino va a ser mucho más fructífero. Aprender este idioma y su cultura. No se puede aprender un idioma al margen de su cultura. No se puede aprender una cultura al margen de su idioma. Ambas cosas son yananti. Una cosa es complementaria a la otra. Una cosa depende de lo otro. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Entonces, solo me queda recordarles que tienen que practicar, tenemos que seguir practicando, y así que las palabras que vamos aprendiendo y sus significados se queden en nosotros para siempre y estemos preparados para empezar a utilizarlas. Gracias, buenas tardes, compañeros.